cuando nos atacan, nuestra tendencia es abandonar todo porque no nos gusta que nos ataquen. No nos gusta ser perseguidos. Pero Jesús dice, alégrense, gócense, alégrense. En el libro de los Hechos leemos que una tarde Pedro y Juan estaban entrando al templo, sanaron a un hombre cojo a través de la fe en Cristo Jesús. Como resultado de eso, fueron arrestados y llevados a un tribunal. Recuerdan que mucha gente allí aceptó a Jesús. Los hombres que trataron con ellos, los líderes de gobiernos, los golpearon y les advirtieron que no debían hablar más en el nombre de Jesús. Bueno, en Hechos capítulo 5 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre, por supuesto del nombre de Cristo Jesús. Ese es un ejemplo clásico de cumplimiento de esta bienaventuranza en la vida de los discípulos. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque recibirán sus recompensas en el cielo. Y en segundo lugar, porque están en buena compañía. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los judíos, vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que los judíos mismos habían matado a casi todos los profetas de Dios. Esteban, que fue el primer mártir cristiano, cuando estaba parado delante del consejo, antes de ser apedreado por los judíos, en Hechos capítulo 7, dijo, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Hablan de sus padres como si fueran muy grandes. Sus padres esto, sus padres lo otro, pero sus padres mataron a los profetas que Dios envió. De hecho, ¿a cuál de los profetas sus padres no mataron? Y saben una cosa, ustedes son peores que ellos porque mataron a aquel que los profetas dijeron que iba a venir. Ustedes mataron a Cristo Jesús, al Mesías. Y ahí fue que lo apedrearon y lo mataron. Lo que Esteban realmente afirmó fue que los profetas de Dios no fueron aceptados. Así que, hey, gócense, estén contentos, porque están en buena compañía. Ellos persiguieron a todos los profetas de Dios. Así que, no llores. Cuando tus familiares te dicen, aleluya, y ustedes, y esto, y el otro, son todos unos hipócritas, tu pastor es un ladrón. A los profetas lo apedrearon y eran los profetas de Dios. ¿Quién somos nosotros? Ahora en el versículo 13, Jesús habla de la influencia de los hijos de Dios sobre la tierra. Me encanta también esto, ¿no? Porque esto debemos ser nosotros. Nosotros debemos impactar. Vosotros, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal en aquellos tiempos era usada básicamente como un preservante, porque en ese entonces no tenían los empaques al vacío como ahora, ni la refrigeración como ahora. Cuando mataban un animal, la porción que no era cocinada de inmediato tenía que ser cubierta con sal. La sal mataba las bacterias que estaban en la superficie de la carne y a la vez tenía un efecto preservante. La carne cubierta de sal no se podría.
Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes son la influencia preservadora en el mundo en el cual viven. Ustedes son la sal de la tierra. Son esa influencia preservadora. Y podemos decir con plena seguridad que donde quiera que ha llegado el verdadero cristianismo, donde sea que haya ido, ha sido una influencia preservadora en esa sociedad. Pero estoy hablando del verdadero cristianismo. Donde sea que hubiera un fuerte énfasis cristiano y una voz cristiana, esa sociedad fue preservada y mantenida. Pero cuando la voz cristiana comienza a menguar, esa sociedad comienza a deteriorarse para finalmente ser destruida. Echemos una mirada a la historia y noten la influencia preservadora de la cristiandad. Mientras permanecía con una fuerte y dinámica influencia dentro de la comunidad, esa comunidad era fuerte y poderosa. ¿Por qué digo esto? Tenemos el mejor ejemplo aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, donde nosotros vivimos. Este país fue formado bajo principios cristianos. Hubo una tremenda influencia cristiana en la formación de esta nación. Es más, la constitución de este país fue escrita con valores bíblicos y fue por eso mismo que en ella se escribieron leyes para proteger la libertad de religión, libertad para adorar a Dios y para reunirse al Dios de la Biblia. La influencia cristiana era fuerte y la gente no tenía temor de decir una nación guiada por Dios. Pero a través de los años, la voz cristiana se ha ido debilitando sobre nuestra sociedad con fuerzas malignas que han comenzado a corroer las mismas bases de nuestra democracia. ¿Y qué pasó? A principios de los años 60 se prohibió la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas, algo que había sido una tradición en este país desde sus comienzos. Y nadie decía nada. Era algo natural. Era ley que los niños oraran y leyeran la Biblia diariamente en la escuela. ¿Qué ocurrió inmediatamente después que se prohibió hacer eso? Comenzó la locura de los hippies. Comenzó la guerra de Vietnam. Comenzó el consumo desmedido de la marihuana. Comenzó el gran auge de la pornografía infantil. Al poco tiempo se legalizó el aborto. ¿Para qué continúo, no? Ustedes ya conocen el final de la historia. Hoy estamos en un tremendo lío. Estamos en medio de una gran batalla espiritual y en Efesios capítulo 6 leemos que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Si no nos damos cuenta de eso y no nos equipamos apropiadamente para la batalla, vamos a caer en el error de tratar de pelear la batalla espiritual con armas carnales. ¿Cómo es eso? Bueno, armas carnales son escribir cartas a nuestros gobernantes, a nuestros congresistas, que está bien que lo hagan, pero esas son armas carnales. O como hacen en mi tierra, salen a la calle a los cacerolazos. Eso no está bien. Lo que necesitamos nosotros, los cristianos, es ponernos de rodillas delante de Dios
y comenzar a orar para buscar el poder de Dios y pedir a Dios un verdadero avivamiento espiritual para que lleve a esta nación y al mundo una vez más hacia el camino correcto. Estamos en una tremenda batalla espiritual. Las fuerzas con las que estamos combatiendo, que usando nosotros para combatir, son de hecho, o sea, las fuerzas que nos atacan son fuerzas demoníacas en naturaleza. Y las armas de nuestra batalla no pueden ser armas carnales. Deben ser espirituales y poderosas con el poder de Dios. Es la única manera que podemos recibir fortaleza para derribar al enemigo. Pero se trata de orar. Y debemos orar más y más y más. Y no simplemente, ok, escucha, sí, debemos orar. Debemos orar. Oren en su casa con su familia. La oración es nuestra mejor defensa y nuestro mejor ataque. ¿Y saben qué? Es gratis. No tenemos que pagar nada. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, son una influencia preservadora. Pero si la sal ha perdido su sabor, ya no está haciendo su trabajo. Y ya no es buena para nada. ¿Y saben una cosa? Si la iglesia no está haciendo una influencia purificante dentro de la comunidad, entonces no es buena para nada. Y es puro gre para decir Gregorio. Nada más. Las iglesias que buscan existir como centros sociales de entretenimiento no son buenas para nada. Son iglesias muertas porque el Espíritu de Dios se ha alejado. La iglesia necesita ser una influencia espiritual y dinámica dentro de la comunidad. Tú necesitas, yo necesito ser así. Nosotros somos la iglesia y tenemos que ser dar una influencia piadosa. ¿Qué es piedad? Es ser como Dios. Debemos ser una experiencia piadosa influencia, no experiencia, influencia piadosa y espiritual a nuestra comunidad. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Dice, sino para ser echada afuera y hollada, pisoteada por los hombres. Ok, ¿y qué significa eso? Cuando la sal se volvía vieja e inutilizable, lo que hacían era la echaban en los caminos, de manera que la lluvia la disolvía y el cloruro de sodio mataba a la vegetación. Así que la sal era usada para que los caminos estén limpios de maleza y vegetación. Por eso la sal era echada bajo los pies de la gente, para ser pisoteada. Y Jesús está diciendo, miren, la iglesia debe ser la sal de la tierra. Si no es la sal de la tierra, no es buena para nada y será pisoteada bajo los pies de los hombres pecadores. ¿Y saben una cosa? Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿saben una cosa? Eso no es un desafío, es un ultimátum que nos da la iglesia. A nosotros que decimos que somos cristianos. O somos lo que Dios quiere que seamos, o no lo somos. Y si no lo somos, o si no somos lo que debemos ser, entonces vamos a ser pisoteados bajo los pies de la gente. Y luego dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús está sentado allí, en ese lugar, en Galilea, lejos del imperio romano, de los poderes romanos, de la cultura romana, la cultura griega, sentado en un cerro sobre el mar de Galilea,
Y tiene ese pequeño grupo ahí, variado de gentes de la zona. No tenían esos un trasfondo muy elaborado, intelectuales, no eran profesionales, la mayoría eran campesinos y pescadores. Y Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Me encanta, porque nos muestra la influencia de la iglesia, que la iglesia debería estar teniendo en este mundo oscuro de hoy. Nos está hablando a nosotros, gente de restaurante, gente de construcción, gente de maestros. A nosotros nos está hablando. Ustedes son la única luz, la única esperanza. Pero cuando describe su comisión, o cuando el apóstol Pablo describe cuál era el mandato de Dios, su comisión, enfrente que tenía el rey Agripa, hablando de su conversión camino a Damasco, dijo que el Señor lo llamó para liberar a los gentiles del poder de las tinieblas y traerlos a la luz, al reino de la luz. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de la iglesia, abrir los ojos de la gente y llevarlos de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que puedan recibir perdón de pecados y herencia entre aquellos que son apartados. La misión de la iglesia es llevarlos de la oscuridad a la luz. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un almud es una caja. No enciendes una luz y la cubres con una caja. Hay una forma para que hagas brillar tu luz. No la encierras, no te encierras en tu casa ahí y no le dices a nadie que eres cristiano. Así alumbre, versículo 16, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es muy importante, hermanos, que sirven. Lo voy a leer de nuevo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo natural en nosotros es hacer brillar nuestra luz, nuestras buenas obras y tratar de recibir los halagos de la gente, recibir la gloria, la palmadita en la espalda porque está sirviendo. Mirá al hermano, y ay, tú ahí, no, qué maravilloso, cómo sirve el hermano aquel. ¿Escucharon lo que dijo de mí? Esa es nuestra naturaleza. Aunque no lo digamos a nadie, pero por dentro lo estamos aceptando. Esa es nuestra naturaleza, hacer nuestras buenas obras delante de la gente para atraer la atención sobre nosotros y recibir el honor. Hay algo muy perverso en nuestra carne que siempre quiere recibir la atención para nosotros mismos. El honor, todo eso nos gusta, lo disfrutamos. Es mucho más gratificante para nuestra carne ser un héroe delante de los demás que hacer las cosas sin que nadie se entere, sin que nadie lo sepa. Es muy fácil hacer el bien y sentirse digno cuando todos están mirando. ¿Vieron lo que hizo? O lo que hace. ¡Qué tremendo ese hermano! Pero cuando nadie te está observando y nadie sabe lo que estás haciendo, la historia es diferente. Jesús dice, deja tu luz brillar para que cuando los demás vean tus buenas obras, no te digan a ti, oh, qué bueno, sino que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Y a medida que recorremos los evangelios y estudiamos el ministerio de Jesús, muy a menudo vamos a leer
que multitudes venían a él, lo tocaban y quedaban sanados. Y dice que ellos glorificaban a Dios. Él hacía las cosas de tal manera en que Dios era glorificado cuando la gente veía las buenas obras que Jesús hacía. Y saben, la vida cristiana es muy interesante. Tú eres la luz del mundo, pero habrás brillar tu luz delante de los hombres para que cuando vean tus buenas obras no te alaben ni te glorifiquen a ti, sino que alaben y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En mi caso, eso no es un problema, porque aquellos que me conocen a mí de antes de ser cristianos saben muy bien que lo que hago hoy no es por mi grandeza ni nada por el estilo. Saben que lo hago porque Dios es maravilloso y tomó a un inútil como yo para usarlo en sus negocios. Y verdaderamente toda la gloria es para Él. No la puedo recibir para nada. Aunque ustedes a veces me dicen, ay pastor, qué mensaje. Si no fuera por Él. Vamos a parar aquí por hoy. Padre, gracias, Señor, por estos maravillosos consejos que nos das para nosotros la iglesia, Señor. Y sí, Señor, queremos ser la sal. Señor, que purifiquemos al mundo. Padre, queremos ser la luz, tu luz. Que la gente nos vea a nosotros y pueda verte a ti. Esa luz. Que podamos, Señor, ser obedientes. Padre, tantas cosas aprendimos hoy que nos estás diciendo tú, Padre, de que limpios de corazón, cómo necesitamos, Señor, mantenernos limpios, puros. Señor, quita todos los rencores, quita todo lo que traemos, Padre Celestial, todas las cargas. Y a la vez queremos ser sanados, Señor. Padre, te pedimos por los misioneros de nuestra iglesia que están sirviendo en diferentes países, que estén con ellos, que los fortalezcas, que les des ánimo y que sigan siendo la luz del mundo para ti, Señor, en este mundo oscuro. Te pedimos por los que están enfermos, especialmente por el pastor Leo, Señor, que esta semana nuevamente estuvo bajo el tratamiento de quimio, que lo fortalezca, Señor, y que lo sanes por completo. Por Bonnie, que también, Señor, estuvo un poquito atacado esta semana, que lo fortalezcas. Por el hermano Carlos Levalle, que también, Señor, está haciendo, está enfermito, que le des fuerzas a él, a su esposa, a la familia. Y también te pido por mi mamá, Señor, que también esta última semana ha tenido unos pequeños problemitas. Sabemos que todo está en tu control, pero bueno, por todos los enfermos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos